Gobierno de Michoacán. El 24 de mayo celebramos el Día Nacional del Compositor Purépecha, quienes con sus creaciones engalanan las festividades de nuestras comunidades. Les enviamos un reconocimiento lleno de admiración y respeto. A modo de conmemoración, hoy tendremos este conversatorio virtual que hemos titulado La Pirecua Tradicional y Nuevos Ritmos, desde diferentes perspectivas. Tendremos la participación de 3 músicos purépecha que se desenvuelven en diversos ámbitos: la investigación, la docencia, los escenarios, todos unidos por la música tradicional. Los dejamos para que se presenten. Yo soy Néstor Rimas Guacuz, soy de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, miembro del extinto de los hermanos Dimas, y hemos estado trabajando en diversas áreas, pero principalmente en la parte educativa. En eso estamos. Yo soy Sergio Antonio Ortiz Torres, de la comunidad indígena de Sicuicho. Soy trompetista, participo de las bandas tradicionales, me atrevo a componer música instrumental purépecha. Buenas tardes, mi nombre es Germán Hernández Landín, originario de aquí, de esta comunidad de Santa Fe de la Laguna. Yo me dedico precisamente a la música. Tengo, pues desde toda la vida, desde niño me han enseñado a danzar, a cantar y a ejecutar instrumentos musicales como violín, guitarra, y hasta la fecha me dedico a eso, a la música. Participo con varias agrupaciones. Por ahí es una orquesta de música tradicional purépecha, se llama Orquesta Miringua, pero con muchas agrupaciones me acoplo para trabajar, ¿no? Es a lo que me dedico. El objetivo de este conversatorio es escuchar la opinión de cada uno de nuestros participantes desde su propia perspectiva y experiencias vividas. Comenzamos con la primera pregunta. Para ti, ¿qué significa escuchar o cantar una pirecua? Bien, pues me remonta al origen de mi aprendizaje en tocar la guitarra y a cantar, porque para mí fue una especie de experiencia interna, familiar, comunal, que tuvo que ver mucho el tener familiares músicos o familiares cantadores o también compositores, pero lo que más me llama la atención y tiene significado es lo que representó en mi comunidad el cantar con mis amigos y el ir a llevar serenata o cantar en la calle. Era una especie de transmitir sentimientos, transmitir alegrías, el integrarnos como amigos, como comunidad. Para mí tiene muchísimo significado el cantar una pirecua, y más aún cuando está dedicada a alguien en especial. Y es que la pirecua nos ha involucrado en crear metáforas, ideas, pensamientos para expresar a la naturaleza, a la mujer, a las flores, a situaciones conflictivas, a amoríos o desamores, ¿no? Muchísimas cosas. Es un significado muy amplio. Y ahora cuando escucho las pirecuas, obviamente ya no es la misma actividad, pero escucho siempre que puedo a los pireris tradicionales, vamos a llamarles, que son de comunidades que fueron también compositores e intérpretes y que tuvieron un reconocimiento
regional o estatal y nacional. O sea, hay algunos compañeros que sí trascendieron a varias partes de los escenarios principalmente. Pero sí es satisfactorio el escuchar pirecuas, porque las entiendes, porque sabes a lo que se refieren, porque podríamos decir que alguien que no hable la lengua purépecha puede escuchar la música y el sonido, pero no interpretar y no a lo mejor entender lo que está transmitiendo y está comunicando la pirecua. Pues yo no canto precisamente, solo puedo escuchar. Escuchar pirecuas es por ver o tratar de mantener el vínculo vivo con la cultura, más radicando fuera de la comunidad. Siempre amerita y es provechoso volver a establecer y refrescar siempre este vínculo que más que nada lo que me deja a mí es una muestra de la realidad de la cultura, un momento histórico preciso en cuanto al estadio de la comunidad y todos sus elementos, y así también volver a recordar el espíritu combativo de la cultura, la cosmovisión, la forma de pensar, una idea del mundo, la forma de vida y el modo de ser que sigue estando presente a pesar de las adversidades en nuestras comunidades. Creo que con la pirecua puedo mantener escuchando pirecuas puedo mantener el vínculo y comprobar todos aquellos detalles que las pirecuas en sí nos muestran como una imagen auditiva de cierto momento histórico de nuestra cultura. Escuchar pirecua significa para mí reinterpretar, resignificar, entender cierto momento histórico preciso de la cultura purépecha, buscando siempre los remanentes y los elementos que siguen manteniéndose activos desde hace mucho tiempo y presentes hoy día, elementos de la cosmovisión, de la forma de vida y el modo de ser de la gente, de nuestra cultura y propiamente de lo que significa hacer pirecuas. Para mí, escuchar o cantar una pirecua significa pues muchas cosas. Desde niños nos han bueno, a mí todas las pirecuas me traen bonitos recuerdos de mis abuelos, de cuando era niño que estaba con ellos. Ellos siempre han escuchado ese tipo de música, siempre nos han consentido con las pirecuas, porque incluso ahorita ya escucho pirecuas y me hacen sentir bien, recordar a mis abuelos, a mis papás, y pues solamente de escuchar pirecuas me llena de alegría, ¿no? Ver cómo también los niños les gusta mucho a los niños, y también a mis hijos también pues se la pasan cantando pirecuas, y eso es más que suficiente para mí para escucharlas todo el día, y aquí en la radio de aquí de Santa Fe, pues todo el día interpretan diferentes pirecuas que muchos dicen que ya no son pirecuas, pero bueno, a nosotros nos sigue llenando de emoción escuchar. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo escuchas pirecuas? Sí, para escuchar pirecuas hay diferentes escenarios. Sobre todo cuando se transmiten por radio, pues cuando uno sintoniza, o en algunas ocasiones por Face para saber qué está pasando, qué está sucediendo, porque aparecen ya en Face, en diferentes redes han publicado, y me interesa y me gusta escucharlos. Igual que para leer o para hacer un trabajo, me interesa tener música, y puede ser pirecuas o sones, abajeños. Es una serie de momentos en el cual podemos escuchar y disfrutar la música y el canto.
Han hecho escenarios y bueno, pues también es importante estar en audiciones. Y por lo regular tiene que ser tanto en familia o particular como en los escenarios donde se difunde y también en las redes y en donde se pueda asistir con mayor claridad de escucharlas, pero ya en vivo. O sea, es maravilloso y estamos atentos para ver cuándo, dónde se difunden y dónde están los Pireris, principalmente cercano a donde vivimos, pero sí es en radio, en televisión, en Face, diferentes plataformas. Cuando escucho pirecuas, pues estando en esta ciudad, no, el entorno tradicional no es el propio. Supongo que cuando hay tiempo entre los quehaceres y el trabajo para escuchar y volver a sentir esas emociones que causan ciertas líneas melódicas y ciertos textos, momentos libres, fines de semana, momentos en los que puedo incluso poner la radio en vivo, al menos la voz de los purépechas de Cherán, con el acceso a internet, pues en YouTube cuando se me antoja, cuando el trabajo se está haciendo pesado, y en modo presencial, pues en las fiestas más íntimas de las comunidades. Las fiestas patronales no son precisamente un momento donde destaque la interpretación de pirecuas, porque más bien todo está radicado a la importancia de las bandas, pero es en estas fiestas más íntimas, bodas, bautizos, primeras comuniones, donde se puede apreciar todavía el quehacer de la pirecua hoy día. Y también lo que últimamente me llama mucho la atención y me agrada bastante es que en todas las fiestas patronales se está acostumbrando a hacer un encuentro de pireris el día de la antevíspera. Y ese encuentro de pireris es muy significativo porque primero nació como cualquier festival de los que conocemos, pero ahora también teniendo en cuenta el aspecto combativo de la cultura, ya en estos encuentros de pireris se da esta competencia, lo que le dicen un mano a mano y que siempre va a ser interesante para entender la configuración y la interpretación del entorno sonoro. Yo escucho pirecuas. ¿Cuándo escucho pirecuas? Pues todo el tiempo. En el trabajo, porque como pues me dedico a esto, a la música, y la mayor parte de las veces que voy a trabajar, siempre voy con grupos que interpretan música tradicional, con personas que también componen pirecuas, con grupos, diferentes grupos que me invitan. Entonces escucho todo el tiempo escucho las pirecuas. Sinceramente en mi casa casi no escuchamos la radio, pero tengo instrumentos y siempre mis hermanos o mi papá siempre agarran algún instrumento, ya por ahí nos ponemos a cantar algunas pirecuas y pues sí, siempre, normalmente todo el tiempo estoy escuchando pirecuas. ¿Quiénes interpretan las pirecuas? Los intérpretes son de diferentes escenarios. Los cantantes de las comunidades es una interpretación particular, pero podemos encontrar también a los propios compositores interpretando sus pirecuas, grupos organizados, coros, pero también podríamos decir que ya los artistas, o sea, los que se dedican a la difusión de la música popular o música latinoamericana, pues ha llegado a esos escenarios también la pirecua. Hasta los artistas famosos interpretan pirecua. Entonces es una situación de intérpretes que van desde los autores, los intérpretes de la comunidad, los intérpretes que han aprendido y que difunden la pirecua, grupos organizados, y hay orquestas, coros que también lo interpretan. Pueden ser hablantes o no hablantes de la lengua, pero sí también
pues grupos famosos como los folcloristas o hasta artistas como Marco Antonio Solís, que tiene ahí las pirecuas y las interpreta. O sea, la pirecua tiene una presencia en el mundo musical y en todos los escenarios, porque no nada más ha sido aquí en México, sino en Estados Unidos, Sudamérica, en Europa han ido compañeros con orquestas, han ido compañeros pireris a diferentes partes de los continentes. Entonces la pirecua ha trascendido y la interpretan diferentes grupos. ¿Quiénes interpretan las pirecuas? Pues los pireris, todos aquellos que tienen el don, la habilidad y el talento y el valor para cantarle a la cultura. Considero importante que el entorno tradicional, el primer entorno, aquel entorno donde se gestó el género, quizá donde mayor producción yo creo que hubo de pirecuas, ya no está presente hoy en día. Hay que tener muy presente que estos nuevos aspectos que surgieron después al inicio del género, como los festivales, el concurso de Sacán, etcétera, han dado pie y han abierto la posibilidad de que aquella figura del pireri, que era compositor, intérprete, casi como una especie de filósofo de la comunidad, encontrar otra salida. Y aquí es cuando empezamos a encontrar dos líneas claras en la interpretación: quienes componen e interpretan y son parte de una agrupación, y quienes solo se dedican a interpretar. Entonces, a partir de aquí es cuando característica importante de la pirecua, que es reflejar la realidad, su preciso momento histórico, empieza a tener como unas cápsulas de tiempo que funcionan después y que se interpretan no en el preciso momento, sino tiempo después, muchos años después, en festivales, en encuentros, en las grabaciones. Esto viene a bien para documentar toda la pirecua que se hace, pero siempre hay que tener presente que la pirecua, yo considero que es muy importante, que lo que tiene que mostrar es la realidad, su realidad, la realidad del momento en que se escribió, por ejemplo, Ojitos Coquetos de Chapazo Comanchuel o Tatajanicua. Era completamente otra realidad, otro momento histórico, así la calidad de los servicios, así la forma de vida, así los trabajos, así la forma de comunicarse entre las comunidades. A pirecuas que escuchamos hoy de grupo, digamos, los mismos 7 de Nurío, que son tan populares hoy, que relatan otra realidad, y es otra realidad que quizá Tata Ismael Bautista nunca se imaginó ni siquiera ver de pasada o llegar a ella. Entonces yo considero muy importante que la pirecua siempre debe mostrar una realidad, un momento preciso histórico. Y es en los festivales algo que no me gusta del todo, es que en realidad muchas veces lo que se hace es reinterpretar pirecuas pasadas. Entonces son textos que funcionaron bien en una época, que siguen gustando hoy, pero este quehacer siempre creativo, siempre combativo, y dista un poquito de esa necesidad de escribir y de componer que está presente toda la vida entre los músicos purépechas. Los músicos purépechas quieren estar escribiendo constantemente, día tras día, no cesan en su producción. He escuchado de algunos maestros que hasta como por deporte y ejercicio escribir un abajeño diario, eso es lo que les alimenta y les nutre tanto su forma de entender su propia cultura y su comunidad, como también su quehacer musical. Entonces considero que esta característica no debe desaparecer, se debe de nutrir, y siempre hay el intercambio de elementos propios de la cultura y elementos externos, y en la actualidad hoy también podemos encontrar eso, pirecuas muy precisas en cuanto a la descripción de un momento preciso, de un momento histórico preciso, que bien vale la pena analizar. ¿Quiénes cantan las pirecuas? Aquí en mi pueblo, aquí Santa Fe de la Laguna, conozco muchas personas, compositores, que cantan y también interpretan muchas pirecuas. Cuando vamos a diferentes lados a hacer alguna participación o alguna presentación,
Los niños, señores grandes. Hace poco, ya que estamos hablando de eso, hace poco también se nos acercó una niña y como el violín a veces se ensucia un poquito de la brea, entonces la niña con una servilleta empezó a querer limpiar el violín y me dijo, Hita pirenche shaka igual shaka mapire como alirana, que significa que quería cantar en la pirecua, y le dije, pero ¿cuál es la pirecua? Y empezó a cantarme alguna canción referente a sus dientes. Dices que me hizo mucho reír, pero tenía algún significado porque ahí hay una institución en donde se dedican a hacerle servicios dentales a los niños. Y bueno, la pirecua era de eso, es lo que interpretaba. Entonces, pues todo el mundo donde vamos, todo el mundo nos dice, yo quiero cantar o quiero saber qué significa cantar una pirecua. Y pues ya les apoyamos un poco ahí en decirles la respuesta, ¿no? Y aquí en Santa Fe, pues a muchas personas, mis abuelos también las cantaban, mis hijos también cantan mis tíos, en diferentes lugares, como aquí en Quiroga les gusta mucho las pirecuas, pero no las llevan o no las ejecutan porque tal vez no tienen a alguien que les digan o que les oriente, ¿no? para componer o para cantar alguna pirecua. Entonces, si la pregunta de quiénes cantan las pirecuas, a todos nos gustaría interpretarlas. ¿Cuál es tu opinión sobre la música que se escucha en la actualidad? ¿Siguen siendo pirecuas? Bien, lo que ahora escuchamos como pirecuas o como sones o como la difusión de lo que está sucediendo en este momento por los jóvenes, podríamos decir que son otro ritmo, otra forma de interpretación y de composición. Creo que la pirecua se ha conservado y se va a seguir conservando. Estos nuevos ritmos, estas nuevas formas son copia de la música moderna, de la música que se interpreta en el medio artístico, y hay varios grupos que copian modelos hasta la forma del contenido, y allí habría que decir que bueno, pues es una recreación de la nueva forma musical cantada en purépecha, porque si eso se canta en español va a llegar a ser una canción de cualquier ritmo, pero ya cuando se interpreta en la lengua purépecha, bueno, ya tiene una aportación sobre la lengua. O sea, probablemente, como dicen algunos compañeros, perdió el ritmo, o sea, ya no es pirecua, perdió el ritmo y el sentimiento y la interpretación, pero está ganando espacios sobre la recuperación de la lengua purépecha. Eso sí, porque los jóvenes ahora ya ponen atención en lo que se dice en las pirecuas. Desgraciadamente, pues se integra diferentes formas de ritmos o de modelos o de formas de interpretar la canción ya interpretada en purépecha. Así es que la pirecua va a continuar con sus dos ritmos, el 6 octavos, el abajeño y el 3 octavos para los sones, y la esencia y la forma de componer la pirecua va a continuar porque es una forma muy propia de interpretar la pirecua
vamos a llamarle la pirecua tradicional. Estas vamos a llamarles formas y ritmos interpretados en purépecha, pero no entraría en el concepto y en esta categoría que podríamos llamarle pirecua. Música tradicional actual, pues valiosa, legítima, como expresé anteriormente, sigue mostrando una realidad, un preciso momento histórico de la cultura. Que este momento histórico a algunos no nos guste y a otros sí nos guste es asunto aparte, pero tiene que ver un poquito con esta decadencia social general, no solo de la cultura purépecha, sino también del Estado y del país, por supuesto, que cada vez nos quiere enajenar más, tratar de pensar menos, tratar de reflexionar menos sobre cuestiones básicas como el preguntarnos de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo. Y en este argot de cumplir con una globalización o cumplir y ganar prestigio, tratar de ganarse la aprobación de ciertos entornos, creo que ahí es donde se hace una eterna ramificación de debates, de ideas y de cuestionamientos sobre qué tan válida es la música purépecha actual o qué tanto no lo es. Yo considero que es válida, que es legítima, que muestra precisamente lo que estamos viendo hoy día, que es el estadio de la lengua, que cada vez se habla de diferente manera, que algunas palabras se van perdiendo, la desaparición, por ejemplo, de las escoletas, ¿no? Esta institución musical tan importante en las comunidades que hoy prácticamente no la podemos encontrar con aquella fidelidad de décadas pasadas. ¿Y esto qué merma? Pues el pensamiento musical. Me refiero a que, poniendo de ejemplo al maestro Agapito Secundino, alguien que se formó en la escoleta tradicional, que estudió ahí en su comunidad música, se preparó, pudo tocar varios instrumentos, conocedor hábil de la lengua, conocedor de los detalles de su propia comunidad y de su región, porque las pirecuas también son diferentes en cuanto a la composición de subregión a región. No es la misma la forma en que se componen las pirecuas de la zona lacustre, la cañada o a la zona de la sierra. Entonces, el ejemplo de Agapito Secundino es muy importante en esta tesis, que alguien formado en aquella escoleta tradicional es capaz de componer y de lograr creaciones de una factura de grandísima calidad e inigualables. Entonces, la pérdida de estos elementos históricos tradicionales como la escoleta, el estadio de la lengua en otro nivel, digamos, el aislamiento propio de la comunidad, que no era tan fácil, que no era el acceso fácil, digamos, para llegar a ellos, mantenía otra dinámica, y la apertura que tenemos hoy en las comunidades resulta en otra dinámica. Entonces aquí no hay que ser cerrados al analizar el espectro actual de la música purépecha. Yo considero que es valiosa, que es legítima. Entonces, la convergencia de todos estos elementos, tanto propios como externos, la dinámica social, los nuevos valores a la ausencia de estos, culminan en una realidad sumamente compleja como la que tenemos hoy día. Me entristece mucho cada vez la falta de respeto que hay hacia las generaciones mayores, cuando es de ellos de quien debíamos aprender toda la cuestión de la identificación propia de nuestra cultura y de la interpretación de qué es lo que somos como cultura, como comunidad al menos. Entonces creo que es muy importante, muy importante analizar en su justa dimensión y con los más variados y los más factores posibles esta realidad. Hoy encontramos, por ejemplo, adaptaciones en sones abajeños de soundtracks de películas famosas, Piratas del Caribe, Coco o de Bob Esponja, y que eso a algunos nos agrade o no nos agrade, no es tema de discusión, eso el tiempo lo va a decantar, así como decantó las pirecuas que hoy nos gustan tanto de décadas anteriores. ¿Es legítimo? Claro que es legítimo. Si esa realidad a algunos no nos parece y a algunos otros sí, eso es un tema de discusión aparte. Lo que lastimosamente pienso que afecta muchísimo en esta nueva forma de hacer música es
el nivel de la sensibilidad. Creo que en esta sensibilidad actual muy poco análisis reflexivo hay sobre la composición, sea instrumental o sea composición de pirecuas, que hubo años atrás. Y esto que nos deja que lo que estamos haciendo siempre está abierto a expectativas que a veces ya no podemos controlar. Me imagino, y así lo puedo constatar por los músicos de generaciones anteriores con los que he tenido oportunidad de trabajar, saben lo que componen, saben cómo lo componen y saben cómo quieren que suene aquello que componen. Y hoy día los compositores tienen que debatir muchísimo con el resultado. Hay una extraña relación ahí entre el esfuerzo y el resultado, que justamente por la pérdida de estos entornos tradicionales como la escueletita, estudiar música desde la comunidad, de irse preparando un poquito, la documentación de las pirecuas de antaño, la difusión de estas mismas pirecuas, hacen que esta sensibilidad se vaya más bien inclinando por los elementos externos, como mencioné, por la música de soundtracks de películas famosas, por algunas pirecuas que tienen tonada de música vocal de otras regiones, ¿no? O como en el caso de la danza, que mucho tiempo, sobre todo en esta danza que es la más espectacular mediáticamente, la más vistosa mediáticamente, la danza de los curpitis, hubo un tiempo en que como estaba de moda bailar sones sinaloenses. Y eso está bien, está mal, es legítimo porque se hace acá, pero el tiempo va a decantar qué tan válida era la práctica, ¿no? Qué tan justificada estaba esta práctica. Y así en otros tantos casos. Creo que los creadores de la música tradicional purépecha, al momento de estar creando, siempre debieran preguntarse qué es lo que quieren escribir, cómo lo quieren escribir, cómo lo quieren crear, y a partir de ahí empezar a buscar aquello que les dé fundamentos, aquello que les dé más certeza sobre aquello que quieren crear, que sí encontramos en los ejemplos inmediatos, 10, 20 años atrás, las estructuras, las formas, etcétera, etcétera. Porque parece que un porcentaje de la creación actual parece que navega como un barco sin capitán, a la deriva, y a ver en qué resulta al final. Y es ahí cuando todo análisis sobre si es legítimo o no es legítimo, o es válido o no es válido, es cuando encuentra justificación y cabida. También siempre resulta interesante la dinámica de subregión por subregión, ¿no? De toda la zona purépecha. Particularmente me llama mucho la atención cómo a veces los instrumentistas o quienes hacen la música tradicional nos dejamos impresionar tanto por planteamientos externos que llaman mucho la atención, nos invitan mucho al estudio artístico, digamos, artístico como se entiende fuera de nuestra cultura, la música y el quehacer musical. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de perder un poco la sonoridad, a cambio de perder un poco la esencia. Asimismo pasa también cuando a las bandas se nos ocurrió inclinarnos por esta sonoridad y esta alineación sinaloense de la banda de Alientos. Pues muchas cosas resultan, pero también muchas cosas se van perdiendo, los ataques timbales, la calidad de los fraseos y un sinfín de etcétera. Entonces son muchísimos los factores que se toman en cuenta a la hora de debatir esta idea sobre lo que es actualmente y lo que no debería ser, lo que está bien, lo que está mal. Pero son muchos otros elementos los que están presentes y los que se pueden comprobar y los que incluso nos falta guiar y encauzar. Particularmente me llama mucho la atención, hace poco, relativamente poco, quizás hace 2 meses, se grabó una pirecua que se llama No Preguntes Por Mí, que grabó el trío Hatzikorganapach, con video y con producción, con varias tomas de cámaras, con dron incluso, como se hace hoy actualmente. Pero esta pirecua tiene una muy bonita historia. Esta pirecua yo la conocí originalmente como Zona Bajeña Instrumental, que salió publicado en Alborada Records como Sentir Purépecha, del maestro Armando Granados de Ichan, me parece, grabado por la banda Recovedo. Y después había una versión de este mismo Zona Bajeño en letra, que se llama igualmente No Preguntes Por Mí, que había hecho la banda San Pedro de Ocomicho. Y a partir de ahí, pues el entorno inmediato se dedicó a reproducirla, ya a reformatearla. El grupo Andapiti Conquistador, que era muy famoso en Ocomicho, la volvió a grabar ya con instrumentos electrónicos. Los Prisioneros de Capacuaro la volvieron a grabar.
Y hoy esta grabación de hace 2 meses de este trío particularmente resulta interesante porque eso da muestra de que en realidad la sensibilidad y el gusto por aquella forma de componer y de escribir la música sigue estando presente. Lo que no encontramos en el entorno inmediato es la forma de entregar la estafeta de lo que se han hecho generaciones. Entonces estas nuevas pirecuas considero que sí son pirecuas, sí cumplen, sí hacen la función de lo que hace una pirecua para la cultura. Y el debate si es o no es, a veces resulta un poquito ocioso también, porque este debate no resulta en las comunidades. Este debate más bien se configura y se articula fuera de la comunidad, en el momento en que la forma de hacer pirecua, sobre todo, o música tradicional purépecha, empezó a tener una acogida y una aprobación fuera del entorno. Es cuando se queda, digamos, se pierde en realidad este elemento que mencioné anteriormente de la creatividad constante, de la creación constante que caracteriza al músico purépecha, siendo que en esta manifestación que está fuera del entorno, en realidad lo que hacemos o lo que se hace es reproducir y reinterpretar un repertorio, un corpus de composiciones, de creaciones de obras repetitivo, constante, bien conocido, que ya ganó la aprobación de un público externo, etcétera, etcétera. Entonces resulta un poquito ocioso por ahí, y resulta ocioso porque de la experiencia que tengo no podemos ir a las comunidades a decirles esto no es pirecua, no contrates a los prisioneros de Camacuaro, no contrates al grupo Senda, no contrates a los carpinteros de Capacuaro, no contrates a estos que hoy en día hacen la función de la pirecua actual. Entonces, nunca perder de vista que la música purépecha, antes que artística, que es como se quiere ver desde el enfoque externo de quienes hacemos música fuera del entorno tradicional, antes que artística, es funcional. Y esa funcionalidad es vital, es el elemento más importante de la música purépecha. Entonces tiene que ser funcional antes que artístico. Y también siempre tener presente que es algo de lo que no se habla demasiado, es que este folclore romántico que se gestó fuera de la comunidad por la forma de hacer música purépecha y la actualidad propia de la música purépecha no están tomando en cuenta factores que yo considero importantes y que suceden no solo en la música purépecha, sino en la música en general, que es, yo considero muy importante, la saturación de la sonoridad como un espectro meramente sonoro y la aceleración del beat. Esto quizá pueda sonar muy extraño, pero es que en realidad el gusto por la música, no solo tradicional purépecha, sino la música en general, ahora nos está regida por eso. Y las cualidades, las propiedades del sonido tienen un alto impacto en el ser, en el cuerpo, digamos, en las sensaciones, en las emociones. Entonces no es casualidad que este beat esté cambiando tanto. Lo que era rápido hace 30, 20 años ahora es mucho más rápido. Así encontramos ejemplos de abajenios, los que graban, por ejemplo, las orquestas de Agüirán, que cada vez van más acelerado. Los arreglos de banda que cada vez están más saturados también, que incluso la emisión del sonido es más saturada que hace algunas décadas. Y esto obviamente pues también limita y determina el quehacer musical. Entonces viene bien a mencionarlo porque por ese tipo de detalles a veces no nos ponemos a pensar que por ese tipo de detalles es que hay consecuencias como las que tenemos ahora. Que hubo una época de oro en que la pirecua se hacía nada más con guitarra, en trío, con algún contrabajo por ahí, pero eso fue una época porque era una sonoridad que cumplía bien también en ese momento preciso, ese momento histórico preciso. Pero después esta sonoridad se empieza a disparar. Las guitarras sin micrófono ya no empiezan a tener cabida. Los instrumentos acústicos sin micrófono ya no empiezan a tener la atención y el gusto. Entonces los músicos purépechas tienen que renovarse, ajustarse, adaptarse a estos cambios para seguir alimentando esa necesidad de escucha, que al final de cuentas esa necesidad de escucha es la que determina la necesidad de creación. Entonces sí son pirecuas, considero personalmente que sí son pirecuas. Pirecua no está sujeta a una dotación, considero yo, no está sujeta
a un tipo de interpretación, a una configuración sonora, estas nuevas pirecuas sí cumplen como pirecuas. Y también no perder de vista todo esto que nos causaba quizá molestia o causaba molestia para algunos o para algunos no, sobre cómo se hacía pirecua con grupos electrónicos, grupos norteños, grupos sierreños, etcétera, etcétera, etcétera. También no perder la vista que hoy se están empezando a retomar estas versiones modernas de trío, guitarras y contrabajo, ya amplificados, ya en otro contexto, pero esa sensibilidad no ha desaparecido del todo. Entonces considero que poner a prueba o poner a juicio si algo es o no es a partir de un espectro totalmente ajeno, fuera del entorno tradicional, no resulta provechoso. Me hace sentir que en realidad estamos sujetando la propia dinámica de la pirecua. No nos ponemos a pensar un poquito en lo que pasó con la sonoridad de chirimiteros y pifaneros. ¿Quién recuerda esas agrupaciones? Ya casi nadie. Y un momento cumplieron con la sonoridad gustada, requerida en ese momento histórico. Pasó, hubo que adecuarse, hubo que ajustarse, hubo que hacer bandas para poder seguir haciendo cultura. Entonces considero que si son pirecuas, siempre lo van a seguir siendo. Casarse con esta idea de que la pirecua es bohemia, romántica, solo con guitarra, no creo que resulte del todo provechoso. En mi opinión, las pirecuas, pues sí me han en los trabajos que luego hemos tenido para ir a hacer música, a cantar pirecuas, nos han comentado de que, bueno, pues que ya no es que eso no es pirecua, o que por qué le cambian el ritmo, por qué le ponen, o por qué incluso a veces la mitad lo cantan en purépecha o en tarasco y la segunda parte ya en español. Y bueno, en mi opinión, yo digo que siguen siendo pirecuas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se sigue en el dialecto, este dialecto en purépecha sigue siendo, para mí sigue siendo pirecua. Para muchas personas no, pero por ejemplo, en lo que nosotros tocamos ahorita, o en el ambiente en el que a veces nos toca estar, la gente nunca nos dice ya de que, oye, esto no es pirecua, sino al contrario, son pirecuas que los compositores son ya más jóvenes, componen pirecuas que se relacionan con lo que se está viviendo hoy en día, con relación a los niños que ahorita, por ejemplo, un niño o hace alguna cosa, alguna travesura y le compran una pirecua, y que el coyotito, que el perrito de Huitzapichori. Entonces si ya son o no pirecuas, a lo mejor ya depende pues de cada quien cómo lo interprete, pero para mí sí siguen siendo pirecuas. Hay muchas interpretaciones actuales con grupos actuales con los que nos toca trabajar, como por ejemplo Orquesta Yaguacua, que tiene muchas composiciones muy bonitas que en partes aquí como en la Ciénega, aquí en la Ribera del Lago, son muy sonadas, muy pedidas por la gente, y para mí hay opiniones en donde dicen que ya no es válido tanto, incluso hasta en participaciones nos han llamado la atención, pero gente mayor, gente que ha compuesto pirecuas hace muchos años, nos llaman la atención y nos dicen que ya no deberíamos estar haciendo eso, que porque ya no son pirecuas. Pero yo también de esa forma lo veo, porque yo lo veo como que sí siguen siendo pirecuas porque la gente los pide, la gente les gusta, y
pues nosotros aparte de que nos gusta, pues me está dando pues trabajo que es lo que se ocupa, ¿no? ¿Qué estrategia sugieres para abonar en la preservación de la pirecua? Bien, la estrategia que se tiene que hacer, o la forma y la manera en que se tiene que conservar, tiene que ver muchísimo con el interés de los propios compositores, de los intérpretes, para enseñar y mostrarle a la comunidad. Esa sería la correspondencia de los que somos intérpretes o los que son compositores, fomentarla desde adentro, desde la comunidad, desde la familia, porque puede ser que esto suceda como con los oficios. Los oficios en artesanías son heredadas de familia, y la pirecua es una forma, es un oficio, es una manera de estar presente en la comunidad, y se reconoce al pireri como un oficio, y eso es muy importante porque hay una identidad y hay una identificación que se respeta y se reconoce. Entonces aquí la cuestión sería internamente desde los compositores enseñarle a su propia familia, a los hijos, a las hijas, porque también hay mujeres compositoras, mujeres intérpretes. Entonces internamente fomentarla. Sé que lo están haciendo algunos compositores y grupos, ya integrando a sus hijos, a sus nietos. De eso se trata, o sea, difundirla, enseñarla, y que los hijos, los nietos, los bisnietos estén escuchando, interpretando, componiendo y desarrollando la pirecua y difundiéndola. Creo que familiarmente se puede dar, familiar, comunal y regionalmente. Esa sería la parte que se puede hacer, pero tendríamos que también pensar en que puede ser de apoyos municipales o de apoyos, o crear lo que se llaman políticas públicas para el desarrollo de la pirecua. Creo que falta mucho por hacer en esa parte, y pues bueno, lo que recomendaría es que, lo que dije, pues que se difunda, que se fomente desde la familia, comunidad y región, principalmente por los compositores de la pirecua tradicional. Igual los que también mencionábamos de que interpretan música como calca de otros ritmos, pues ellos lo están haciendo y están difundiéndola. Bueno, pues, es una manera, pero la pirecua tradicional es la que está olvidándose. Entonces es allí donde se tendría que tener mayores apoyos y mayor promoción y difusión, y sobre todo el reconocimiento a los compositores, el reconocimiento a los pireris, porque nosotros los reconocemos, pero creo que falta aún esa parte importante, que se reconozca tanto a nivel gubernamental o de políticas públicas. Creo que por ahí es el asunto. Conservación me causa un poquito de conflicto, ¿no? Conservación es como si hubiera muy pocos ejemplos, muy descuidados, muy poco logrados, pero la verdad es que creo que la pirecua está dinámica con los medios que se tienen, con los medios inmediatos, pero sigue estando muy activa. Prueba de ello son estas disqueras regionales que están cobrando el prestigio y la intención de los mismos intérpretes, ¿no? Pireri Music, Sharini, She Multimedios, todos. No es casualidad que empiecen a tener tanta atención, porque la necesidad de crear siempre va a estar presente, la necesidad de transmitir siempre va a estar presente, y hoy, digamos, por el Facebook, que es la red social más
más usada por los purépechas, es donde se transmite toda esta información. Entonces, en sí, conservación me causa un poquito de conflicto porque considero que muchos ejemplos los hay, y ahora con estas medidas de documentación como estudios de grabación, etcétera, etcétera, quedan bien documentados. Creo que donde podríamos escarbar un poquito para la conservación es en hacer esta difusión un poco más amplia y al mismo tiempo ir difundiendo aquel material que se ha quedado un poquito rezagado. Muchas agrupaciones, muchos nombres nos vienen a la mente cuando mencionamos Pirecua o aquella época de oro de la Pirecua con guitarra, ¿no? Los Chapás, los Rayos del Sol, los Debes del Paricutín, etc. Pero también hay otros ejemplos muy dignos, muy legítimos, sobre todo porque son muy propios de su región y de su entorno inmediato, de su comunidad. El dueto de Chendo y Lupe Estrada, por ejemplo, son nombres que no resultan tan conocidos al momento, pero que su producción en cuanto a la Pirecua es valiosísima. El caso mismo del maestro Agapito Secundino, y todo esto creo que se podía alinear en un solo corpus desde una perspectiva institucional o con voluntad, ¿no? Que también a veces mucha de esta documentación se hace sin haber sido intencionalmente en el primer momento, pero que al final de cuentas resulta. Y hoy en día creo que este tipo de documentación se puede encontrar no de manera constante, pero sí algunos ejemplos. Me refiero a esos videos viejos que empieza a ver sobre Pirelli, sobre bandas, etcétera, etcétera, porque cámara pues siempre había presente por ahí en alguna comunidad, y creo que en este sentido había que darle forma a esta incipiente tarea de documentación. Yo creo que para que se siga conservando esto de la Pirecua, incluso la lengua aquí en Santa Fe. Aquí en Santa Fe yo he visto que pues es muy rara la persona que veo que habla en español. Todos vamos a la tienda, todos en purépecha, todo en purépecha, un refresco, unas sabritas, lo que compres, todo se habla en purépecha. Pero sí así como yo lo estoy viviendo ahora, pues escuela de música es lo que yo veo que aquí hace falta un poco, porque aunque todos la gente grande, jóvenes y niños, todos escuchan pirecuas, todos les gustan las pirecuas, pero no sabemos qué vaya a pasar de aquí, no sé, unos 20, 30, 50 años. Entonces sí estaría muy bien que emprendiéramos algo así como alguna, no sé si sea Casa de la Cultura o Casa de la Pirecua, o algún establecimiento en donde a los niños no dejen que pierdan esa. Entonces seguimos con la misma, ¿eh? Bueno. Nosotros aquí en la comunidad hemos tenido muchos cambios en la Pirecua, muchos cambios, a veces que pues yo me imagino que estaría bien tener talleres o de alguna manera. Yo la verdad no tengo a veces o sea, tengo muchas ideas como para poner o tener o enseñar yo mismo. Incluso yo también he enseñado de forma lírica las pirecuas a los niños, a enseñarles a tocar y eso, pero igual yo creo que hasta incluso en las telesecundarias que están aquí, en las primarias también deberían pues incluir, ¿no? Y enseñar pirecuas a los niños, porque sí hay algunos niños que ya tampoco no lo hablan, o a lo mejor porque su papá o su mamá son de fuera. Su papá es de aquí y su mamá es de Quiroga, por ejemplo, y entonces de la misma forma deberían
tal vez así como las materias como español, inglés o las materias que están, pues estaría muy bien que incluyeran pirecuas, ¿no? o purépecha, enseñarles a hablarlo, a interpretarlo, incluso a cantar, ¿no? Clases de canto. No sabemos cómo va a estar aquí a muchos años, unos, no sé, 10, 20 años. Entonces a mí sí me preocupa un poco que mis hijos algún día ya no lo hablen, ya no les guste nuestra música, así como me lo enseñaron a mí. Tal vez por mi parte no va a quedar, ¿no? Yo creo que mis hijos hasta ahorita les gusta mucho y no creo que les deje de gustar porque yo de eso me encargo yo para darle seguimiento a eso, enseñarles y que no pierdan eso. Y de hecho mi hijo ahorita en la mañana me estaba diciendo, oye papá, ¿cómo dice esa pirecua que habla del coyotito? Del coyotito es algo muy popular que aquí lo cantan mucho aquí en Zipiajo, el coyotito. Y precisamente ayer que estábamos tocando aquí en el hospital de aquí de este pueblo, se estaba escuchando hasta mi casa. Entonces me dijo, oye papá, ayer estabas cantando el coyotito, ¿ya te la pidieron muchas veces, verdad? Le digo, sí, pues hijo, es que pues ahora sí que lo que nos pidan lo repetimos hasta 20, 30 veces, no hay problema. Entonces sí, pues le gusta mucho esa pirecua y en lo particular a mí también. Entonces pues sí, para conservarlo, pues ¿qué podríamos hacer? Mira, hay muchas cosas que ahorita pues no se me vienen a la mente, pero para empezar, pues yo en mi casa yo para empezar en mi casa yo soy el que voy a poner de mi parte para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda y sigamos con esta bonita tradición, costumbre de las pirecuas. ¿Conoces qué implica el nombramiento de la pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y qué beneficios trae? Bien, pues el reconocimiento como patrimonio inmaterial, la pirecua, es un elemento que tiene entre sus estrategias y acciones diferentes formas de apoyo y están muy bien planteadas. O sea, son actividades que se están planteando, pero aquí la situación es que la institución que debería de promoverlo tendría que ser la Secretaría de Cultura, no la Secretaría de Turismo, porque turismo tiene sus acciones y tiene sus objetivos bien claros. Promoción del turismo, ofrecer elementos para el turismo, o sea, servicios. Pero la parte importante que hace la Secretaría de Cultura, o debe hacer la Secretaría de Cultura, es precisamente lo que están las acciones y las estrategias que ahí se definen. Pero es importante mencionar también que los niveles de participación federal, estatal, municipal y comunal llegan hasta representantes o autoridades de las comunidades para fomentar y desarrollar y promover este reconocimiento. Ahí el problema es que no tomaron en cuenta a los compositores ni a los pireris. Por lo tanto, ellos no sienten propio y el interés de haberse reconocido como patrimonio. Creo que lo que se tiene que hacer es que se transfiera este reconocimiento a la Secretaría de Cultura y que la Secretaría de Cultura desarrolle todas las estrategias y acciones que están enumeradas
porque son muy importantes para la salvaguarda de la pirecua, para la promoción, para la difusión, para crear centros de estudio de la pirecua. Entonces, creo que son muchísimas cosas las que se tienen que hacer, porque por un lado debe ser el apoyo real a los compositores y pireris y hacer la promoción y difusión a través de los diferentes medios que tiene tanto la Federación, el Estado y el municipio. Pero lo importante también es que este reconocimiento, ojalá que se pueda promover y reconocer y que lo conozcan las comunidades, principalmente los pireris, compositores, músicos, porque nos involucra a todos, y tratar de que haya políticas públicas para el desarrollo integral de la pirecua. Creo que eso es lo que hace falta para que se hagan espacios en las comunidades para la enseñanza de la pirecua, y poder empatar con las diferentes proyectos y procesos que se tienen que hacer en las diferentes instituciones, tanto federal, estatal y municipal, para la promoción y el desarrollo de la pirecua. O sea, eso es lo que hace falta. Y bueno, pues este reconocimiento nos da pie para poder exigir, y entonces aquí la situación va a ser que los pireris, los compositores, los músicos estemos organizados y que podamos hacer una presencia real con proyectos, con estrategias y acciones que vayan en beneficio a la recuperación, a la promoción, a la difusión, pero también a la investigación de la pirecua, porque es un tema que se tiene que integrar de manera general lo que es un patrimonio y lo que representa eso. Entonces, yo creo que por ahí está el asunto, que se pueda realizar y que los compositores, músicos, pireris estemos organizados y hacer que la presencia o la no presencia en el patrimonio, en el reconocimiento, no están. Entonces, promover para que las secretarías de cultura reconozcan a los pireris, compositores y a los músicos, y tratar de realizar juntos políticas públicas para el desarrollo integral de la música y la pirecua en la región purépecha. Igual para todos los pueblos originarios que tengan estos elementos culturales, porque eso se tiene que realizar. Yo creo que por ahí es el asunto. Habría otras cosas que decir. Por ejemplo, cuando hablo de investigación, hay muy poca bibliografía, pero están estudiando en la UNAM, en la UDG, en la Universidad Michoacana, en el Colegio de Michoacán, diferentes formas de análisis de la pirecua. Esto quiere decir que entonces la pirecua va a dar para más. No es únicamente la interpretación, sino tiene un significado más allá, porque son formas de composición, son formas de interpretación, son elementos internos de contenidos que tienen que ver mucho con la etnografía de la realidad o la etnografía de la comunidad, o un escenario en donde se promueve y en donde se desarrolla la pirecua. O sea, en la parte de investigación también sería muy importante, que no está plasmada y no está dicha en las diferentes acciones que se han visto por las diferentes políticas públicas. Así es que hay mucho que hacer por la pirecua todavía. Pues no sé en sí qué signifique que se haya hecho patrimonio cultural de la humanidad, o qué intenciones tenía, ¿no?, este nombramiento. Muy importante que como este nombramiento viene desde fuera, la comunidad siempre va a tener resistencia a este nombramiento, y resistencia no en un sentido de violencia, pero sí resistencia en cuanto al planteamiento, porque ellos, al escuchar estas palabras, estos términos, imaginan una cosa, y quizá quienes plantearon el nombramiento imaginaron otra totalmente diferente. Básicamente, por algunas pláticas que he tenido con colegas, lo que ellos en el inmediato imaginan y piensan que resulta de este nombramiento es un sinfín de apoyos económicos.
un sinfín de apoyos económicos. ¿Y por qué? Por la necesidad, porque la forma de llevar la vida en las comunidades a veces se torna un poco difícil, y más de los músicos propiamente, que muy a menudo mantienen y desahogan su vida solo de esta actividad, que a veces no siempre está en abundancia la demanda de la actividad. Entonces es muy constante el reclamo sobre la falta de apoyos económicos particularmente, pero pienso que ellos esperan desde este nombramiento, ellos piensan que al hacerse este nombramiento el gobierno está obligado a apoyar económicamente a todos aquellos que hacen Pirecuas, sean intérpretes solamente o sean compositores ejecutantes, pero ellos sienten que el gobierno está obligado a hacerlo así. Y yo considero personalmente que esta idea obviamente requiere de una partida presupuestal del gobierno, pues muy seria, ¿no? Muy seria para los estímulos o para otro tipo de actividades que ayuden a enriquecer el entorno de la Pirecua. Entonces, no es mi lugar, pero me pregunto si el FONCA tiene un programa de músicos tradicionales que se activó el año pasado. Tal vez el gobierno del estado también pudiera tener un programa de músicos tradicionales para dar o comisiones o becas de creación a estos intérpretes nuevos y no tan nuevos, y sobre todo teniendo siempre en perspectiva el hacerle un poco de justicia a aquellos intérpretes de más edad, a los que la documentación y la difusión mediática no les ha hecho tanta difusión como uno hubiera querido. Y de ahí para allá otras acciones que considero que resultarían un poco extrañas al entorno tradicional, porque son prácticas más bien de otras disciplinas externas como la etnomusicología o por hacer mención, la documentación de todo lo que se ha grabado, de todo el material de Pirecuas que se haya hecho, y creo que no estamos tan lejos de realmente poder dar forma a un gran compendio de grabaciones, de discografía, etcétera, porque hay que recordar que Alborada Records en Uruapan, Fonomex a través de su línea Discos Custacua tienen un acervo grandísimo de música tradicional purépecha, donde seguramente hay ejemplos que hoy no nos resultan tan familiares y tan inmediatos. Entonces creo que por ahí se podría hacer una buena labor, volver a reeditar, volver a redifundir estas grabaciones que en aquel momento cumplieron bien su función, pero que hoy son necesarias para documentar más el entorno, para dar más información a los creadores actuales, para darles más herramientas incluso para su proceso de creación. También considero otras medidas, aunque no sé, pienso que la empresa es difícil, como volver a darle un sentido bilingüe a la educación, sobre todo en la educación secundaria o en la preparatoria. Pienso que vendría bien. Pienso que recuperar esta idea, al mismo tiempo de recuperar un poco la lengua, también se recuperaría un poco la sensibilidad, un poco también el sentido sobre lo que significa ser comunitario, sobre lo que significa ser parte y ser en una comunidad, la vida en una comunidad, ese tipo de detalles que por esta terrible condición de la educación en general, pues se pierde completamente. Algo que he visto, por ejemplo, que el gobierno estatal apoya en algunas ocasiones es la compra de instrumentos, sobre todo para el programa de escuelas de música que tiene. Entonces, si esta empresa pudiera aterrizarse para quienes hacen Pirecua, también creo que tendría una buena acogida, compra de guitarras, contrabajos o hasta instrumentos electrónicos para aquellos músicos que lo necesiten. Pero el músico tradicional, a través de este nombramiento, ocupa sentirse participativo y tomado en cuenta, porque el reclamo casi mayormente es ese, que no se les tomó en cuenta, que se pasó por encima de sus ideas y de sus opiniones, y la verdad es que la comunión de estos dos aspectos es difícil, porque estamos hablando de que es gente combativa, es gente que resiste, es gente que incluso ponerse de acuerdo resulta muy complicado.
la forma de pensar de comunidad a comunidad difiere muchísimo, y poner toda esta variedad, todo este abanico de posibilidades y de ideas en uno solo siempre va a resultar difícil. Entonces no sé qué otra acción puntual si se pudiera implementar y articular desde el aparato estatal y que tuviera un efecto inmediato en la apreciación de la idea como patrimonio que tienen los músicos tradicionales. También se podría hacer un censo sobre cuánta gente hay haciendo pireco actualmente, o cuánta la hubo, o cuántos nombres se han quedado por completo en el olvido, ¿no? O mayormente en el olvido. Y también volver a incentivar esta forma de aprender música desde lo local, que eso es una empresa mucho más difícil, y al exponerlo quiero referirme como al efecto que tenían las misiones culturales en las comunidades. Antaño muchas de las comunidades indígenas tenían su propio maestro de música, pero también el proyecto de misiones culturales venía a dar una nueva oportunidad, una nueva perspectiva, y muchas de estas misiones culturales culminaban en la creación de una banda nueva en la comunidad, no por el maestro de la comunidad, sino por maestro de otra comunidad. Entonces el quehacer era siempre dinámico, siempre constante, y esta figura de las misiones culturales también incluso se ha perdido y ya no tiene el resultado que anteriormente lo tuvo. Quizá también donde sí pudiera tener un alcance institucional o estatal en cierto tipo de iniciativas es también incluso preocuparse por la salud de los creadores de la pirecua, de quienes hacen pirecua, y más de las generaciones más avanzadas, de generaciones atrás, porque se me hace un poquito abusivo el proclamar que estamos defendiendo la pirecua, su importancia como patrimonio, etcétera, etcétera, y no volteemos a ver un poquito las condiciones de vida de quienes finalmente han mantenido esta tradición, que no son el vínculo entre tiempos pasados y los tiempos actuales. Creo que esto no es algo que radique en el lado artístico, digamos, en el quehacer estricto, pero que considero muy importante preocuparnos por la salud, por la forma de vida que tienen estas generaciones que están antes que nosotros y que nos dieron la estafeta al entorno de la música tradicional actual. Entonces creo que con acciones como los clásicos festivales y clásicos encuentros de pireris, incluso en conversatorios como estos, muy poco se va a ahondar, ¿no? Y muy poco realmente se va a transformar la idea de percepción que tiene la comunidad sobre lo que implica el nombramiento como patrimonio cultural. Y también nunca perder de vista que quienes acudimos a estas instancias, encuentros, conversatorios, a veces somos los que menos dinámicos somos en cuanto al quehacer musical. Siempre me resulta interesante cómo en algún tiempo el concurso de SACAM, por ejemplo, llamaba la atención de muchos, pero muchos de los que consideraba fieles representantes en su disciplina no les interesaba ir. Ahí es cuando se empezaba a establecer esta línea entre el entorno más tradicional y el entorno que empezaba a folclorizar desde la propia cultura. Bueno, realmente no sé bien lo que implique. He escuchado diferentes versiones de cómo llamarle o cómo darle un nombramiento a la pirecua. Pero yo creo que cuando se le toma ese tipo de interés o darle algún nombre, yo creo que sí es importante, porque aunque no nos, ahora sí que no nos, a veces pensamos que no hay ningún beneficio o algo que le ayude, ¿no?, a esto de hablar purépecha, de cantar pirecuas. Yo creo que en el fondo sí tiene algún beneficio. No sé si nos vaya a tocar a nosotros ahorita como a nosotros los jóvenes, a los niños, que nos toque ahorita ese tipo de beneficio pronto o después, pero yo creo que a la larga en algún tiempo a los niños, a los que ahorita van aprendiendo, que van creciendo, yo creo que bueno,
Cuando yo empecé a escuchar esos comentarios de que la pirecua ciertamente tiene algún nombramiento de patrimonio, tiene algún impacto, ¿no? Algún impacto de alguna manera, porque el simple hecho de que ahorita estemos hablando de esto de la pirecua, pues ya tiene esa importancia, ¿no? Esa importancia a veces que no estamos muy bien informados de ese tipo de temas, ¿no? O a veces no llega tanta información por lo mismo, porque no hacemos nada para que llegue a las comunidades, ¿no? Nosotros como gente que todavía hablamos purépecha, lo interpretamos, lo hablamos y en las pirecuas también ahí pues lo expresamos, ¿no? Pero sí, a mi punto de vista, y como no conozco mucho el tema, pero sí sería importante de que aprendiéramos, ¿no? Aprendiéramos a valorarlo, a darle algún valor cultural, no sé, para nuestra familia o algo. Esperamos que el conversatorio La Pirecua Tradicional y Nuevos Ritmos, desde diferentes perspectivas, nos lleve a realizar un sinnúmero de reflexiones en torno a nuestro patrimonio cultural y nos empuje a buscar nuevas formas de convivencia desde las comunidades y su entorno inmediato hasta los procesos globales en los que nos encontramos inmersos. Gobierno de Michoacán.